Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y en el vídeo de hoy voy a referirme un poco a estos últimos 5 meses de uso del Mini 2. Voy a intentar hablar un poco de mi experiencia como usuario también del Mini 1 y, como no, de las cosas que esperaría en aquel momento en el que cogimos el Mini 2 en nuestras manos. La verdad es que voy a hablar un poco de mi experiencia personal, o sea que no tiene nada que ver con todo lo que vayamos a escuchar en otros canales de YouTube. Y no quiero decir que todos los drones se comporten del mismo modo como que se comporta el que yo he tenido. En primer lugar, voy a empezar analizando las cosas que en teoría tendrían que ser mejor en este Mini 2. Por ejemplo, el peso. El peso, es verdad que el Mini 2 es mucho más ligero, 10 gramos casi de diferencia frente al Mini 1. Esto lo hace muy competitivo porque seguramente en un futuro, en un Mini 3, tengamos cosas como, por ejemplo, cosas faltaban también en el Mini 1. Esos sensores mínimo delanteros que se esperaba que tuviese este Mini 2. Bueno, en este momento te pediría que te suscribieras al canal y que dieras un like si te está gustando el vídeo. Seguramente reducirán otra vez el peso y en el Mini 3 será una realidad. Pero como digo, esto es todo teoría. Entonces, el peso, bien, tenemos un peso ligeramente más ligero que el Mini 1, pero seguimos careciendo de sensores, una de las cosas que para mí serían necesarias en este Mini 2. Otra de las cosas que se ha hablado mucho es de este OcuSync 2.0. La verdad es que sí se nota que es una señal un poquito más fuerte, que tiene una mejor definición de vídeo, podemos grabar en la pantalla directamente 720p, un HD, ¿vale? Pero si queremos tener el Ultra HD, pues tenemos que descargarlo directamente desde el dron si queremos editar en el vídeo en el móvil. ¿Qué pasa? Que sí, la señal es más fuerte, la señal es mejor, pero en mi punto de vista la desconexión sigue siendo, en mi caso, de 459 metros. En esta distancia se acabó la transmisión de vídeo, se acabó todo y vuelve a casa. En mi caso, debe de ser por las redes 5G, por las redes de alta tensión o quizás por las redes Wi-Fi. No sé por qué es, pero a mí, en mi caso, sigue siendo igual. Antes, con el Mini, es verdad que la máximo que podría elegir en la ciudad en la que yo vuelo, 400 metros, y con este llegó a 450. Por lo cual, para mí no es una incrementación total o una cosa definitiva por la que cambiaría del Mini al Mini 2 o por lo que elegiría al día de hoy un Mini 2 frente a un Mini. Aunque he de decir que no merecería la pena para nada del mundo cogerse un Mini 1 por otros hechos que voy a decir ahora durante el vídeo. Otra de las causas que se mejoró o que a mí me hicieron una mejor experiencia o una mejor gratitud o que me encontrase que ha sido una novedad fue la calidad de vídeo. La verdad es que no estoy hablando de la resolución de vídeo porque mucha gente dice, es que 4K es mejor que 2,7K. Vamos a ver, eso no tiene nada que ver con la calidad de vídeo. Es verdad que la calidad de vídeo del Mini 2 es superior a la del Mini incluso en HD. Tiene una mejor definición de colores, tiene una mejor definición de imagen, tiene más información en la que recoge el dron escrita, es decir, el dron escribe más rápidamente la información, por lo tanto puede recabar más información en la escritura, por eso es por lo que tiene mejor definición el vídeo, no por la resolución. Aunque yo aquí dudo de que DJI no sea capaz de actualizar el Mini 2 para tener una mejor resolución y una mejor calidad de vídeo. Creo que esto es una de las cosas a las que nos tiene acostumbrados DJI, de que cuando sale un nuevo modelo pues dejan de ocuparse de los modelos anteriores. Aquí daría un consejo yo a DJI y es que se pongan las pilas y que sean un poquito más agradables con los consumidores, trayéndoles nuevas actualizaciones incluso después de 3 años, porque yo pienso que la vida útil de un dron tiene que ser mínima de 5. Pero bueno, seguimos hablando. Otra de las grandes ventajas que sí he podido notar en el Mini 2 son la resistencia de los motores y la resistencia al viento. Aquí no hay nada que decir, aquí se nota en realidad que hay una gran diferencia. La mejoría del Mini 2 es superior. Aquí se puede notar de verdad con salsa que es mejor, no solamente en el vídeo, sino también aquí en este detalle. Y pocas más cosas podemos decir que tenga mejor el Mini. La verdad es que yo esperaba que este Mini 2 tuviese pues un seguimiento activo, cosa que tienen por ejemplo drones como por ejemplo el Fimi X8 que va a salir en próximos días. Ya tiene seguimiento activo sin tener ni siquiera un sensor. O sea, es lo mismo que un Mini, pero tiene incluso la inteligencia para poder seguirte. Es una cosa que yo no entiendo porque DJI no ha introducido en su Mini 2, incluso después de 5 meses de estar ya en el mercado, o 6 meses que llevará ya en el mercado este dron. Lleva medio año y aún no hemos tenido una gran mejora para decir, bueno, voy a intentar recurrir a llevarle a todos mis clientes eso que me están pidiendo ya desde el Mini 1. O sea, que es que no es ni siquiera una cosa nueva que se está pidiendo. Por eso es por lo que quizás no veo una gran superioridad de cambios en lo que sería el Mini 2 sobre el Mini 1. Como digo, en definitiva, la experiencia es buena.
Es un dron que te da una buena calidad de vídeo, es un dron que te da una buena calidad de foto en comparación naturalmente con el Mini 1. Naturalmente tenemos una mejor imagen en el Mavic Air 2, en el Mavic 2 Pro, pero para un dron liviano, para un dron pequeño que lo podemos meter en cualquier sitio, que va básicamente a todos los sitios contigo, porque yo lo llevo de verdad básicamente todos los días conmigo en la mochila, aunque lleve un mes sin utilizarlo hasta ayer, que fue a probar el firmware, y por eso es por lo que decidí hacer un vídeo hablando de mi experiencia personal. Como digo, noto que hay un gran avance en el dron, que el dron se comporta muy bien, pero ayer el firmware me jugó una mala pasada y pienso que tienen cosas que mejorar. Una de las buenas cosas que tiene el Mini también sobre el Mini 2 es que ya tiene la SDK liberada, es decir, que podemos encontrar en el mercado aplicaciones de terceros que puedes utilizar este dron, por ejemplo, para seguimiento activo, para hacer misiones, y etcétera, etcétera. Cosa que el Mini 2 tendrá que esperar seguramente a que el DJI Air 2S, el próximo dron que vaya a salir, sea mercalizado, que se ponga a vender en la red, para que quizás meses después tengamos SDK liberado. Y después de que el SDK sea liberado, seguramente también tendremos esa cosa que piden muchos canales de YouTube, que es la compatibilidad con el Smart Controller de DJI, que es ese mando que sirve para comunicarse con todos los drones de DJI desde el mismo mando. Bueno, amigas y amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Chao.